Capítulo 11. Cuando se encontraba a medio camino del sendero que bajaba por la colina desde el camino hacia la casa, empezó a sonar el teléfono. Mort echó a correr, pese a saber que no llegaría maldiciéndose por su reacción estúpida. Había abierto la puerta de la tela metálica y trataba de hacer girar el picaporte de la puerta anterior, cuando el teléfono enmudeció. Entró, cerró la puerta y miró el teléfono que estaba sobre un pequeño escritorio antiguo que Amy había encontrado en un mercadillo de Mechanic Falls. En ese momento, no le costaba nada imaginar que el teléfono le devolvía la mirada con estudiada impaciencia mecánica. No me preguntes, jefe. Yo no invento las noticias, solo la transmito. Pensó que tenía que comprar una de esas máquinas que cogen mensajes, o quizás no. Cuando lo pensaba con detenimiento, comprendía que el teléfono no era precisamente su aparato favorito. Si la gente te necesitaba realmente, terminaba por volver a llamar. Se preparó un bocadillo y un bowl de sopa. Y después descubrió que no los quería. Se sentía solo, desdichado y algo contagiado de la demencia de John Shooter. No le sorprendió mucho advertir que la suma de dichos sentimientos era el sueño. Empezó a lanzar miradas ansiosas al diván. Vale, susurró una voz interior, pero recuerda, no puedes echar a correr y esconderte. Esta mierda seguirá aquí cuando despiertes. Pensó que era cierto, pero que mientras tanto todo desaparecería. Todo quedaría misericordiosamente borrado. Lo único que podía decirse con seguridad de las soluciones a corto plazo era que resultaban mejor que nada. Decidió que llamaría a casa. Su cerebro insistía en llamar hogar a la casa de Derry y sospechaba que esto cambiaría pronto. Pediría a Amy que cogiera el ejemplar de Hillary donde aparecía tiempo de siembra y se lo enviaría por correo urgente. Después se desplomaría en el diván y dormiría un par de horas. Se levantaría alrededor de las 7. Iría ya más fresco al estudio y escribiría un poco más de mierda. Y mierda es lo único que conseguirías con esa actitud, le reprochó la voz interior. Vete al carajo, le espetó Mort, pensando que una de las ventajas de vivir solo era que podías hablar contigo mismo en voz alta sin que nadie se preguntara si estabas loco. Cogió el teléfono y marcó el número de Derry. Escuchó los habituales chasquidos de las llamadas interurbanas y luego el más irritante de los sonidos telefónicos, el tut, tut, tut de la señal de comunicación. Amy estaba hablando por teléfono con alguien, y cuando alguien se ponía a hablar, la conversación podía prolongarse durante horas, tal vez incluso podía durar días. Oh, mierda, estupendo, exclamó Mort, colgando el receptor con la fuerza suficiente como para hacer sonar débilmente la campanilla. Vale, ¿y ahora qué hombrecito? Supongo que podía llamar a Isabel Fortín, que vivía al otro lado de la calle, pero de pronto eso le pareció demasiado laborioso, además de aburrido. Isabel ya estaba tan medida en la ruptura entre Amy y él, que había hecho de todo excepto filmar escenas domésticas. Además, eran más de las 5. Fuera cual fuera la hora que Amy depositara la revista en el correo, esta no emprendería su viaje de Derry a Tashmore hasta la mañana siguiente. Trataría de hablar con Amy más tarde, y si la línea seguía ocupada, o si por casualidad Amy continuaba con la misma conversación, entonces llamaría a Isabel y le daría el mensaje. En ese momento, el canto de sirena del diván de la sala era demasiado fuerte como para ignorarlo. Mort desconectó el teléfono. Quien hubiera llamado cuando bajaba el sendero tendría que esperar un poco más y se fue a la sala. Colocó los cojines en su posición habitual, uno detrás en la cabeza y otro debajo de la nuca. Miró hacia el lago, donde el sol se ponía en el extremo de una larga huella dorada y espectacular. Nunca en mi vida me había sentido tan solo y tan espantosamente mal, pensó con cierta sorpresa. Después, los párpados se cerraron muy despacio sobre los ojos inyectados en sangre, y Mort Rainey, a quien todavía le faltaba descubrir lo que era el verdadero honor, se quedó dormido. Capítulo 12. Soñó
que estaba en un aula. Era un aula conocida, aunque no hubiera podido decir por qué. Estaba allí con John Shooter, que llevaba una bolsa de comestibles colgada de un brazo. Shooter sacó una naranja de la bolsa y empezó a arrojarla al aire con expresión meditabunda. Miraba en dirección a Mort, pero no a él. Su mirada parecía fija en algo que estaba más allá del hombro de Mort. Este se volvió y vio una pizarra y una puerta con un panel superior de vidrio esmerilado. Al cabo de un momento pudo descifrar la frase que figuraba en el cristal y que él veía invertida. Bienvenidos a la escuela de las experiencias duras. La escritura de la pizarra resultaba más fácil de leer. Tiempo de siembra, un relato de Morton Rainey. De pronto, algo pasó silbando por encima del hombro de Mort, junto a su cabeza. Era una naranja. Cuando Mort se echó hacia atrás, la naranja se estrelló contra la pizarra. Reventó con un asqueroso sonido acuático y su pulpa quedó adherida a las palabras escritas con tiza. Mort se volvió hacia Shooter. ¡Pare!, gritó con voz temblorosa y gruñona. Shooter volvió a buscar en su bolsa. ¿Qué pasa?, preguntó con su voz tranquila y severa. ¿Acaso no distingue las naranjas sanguinas cuando las ve? ¿Qué clase de escritor es usted? Y arrojó otra, que escupió su jugo carmesí sobre el nombre de Morton y empezó a gotear lentamente por la pared. ¡Ya basta!, gritó Mort, pero Shooter volvió a buscar en la bolsa lenta e implacablemente. Sus dedos largos y callosos se hundieron en la piel de la naranja que sacó. La sangre empezó a deslizarse por la superficie de la naranja, en forma de gotas de tamaño de una cabeza de alfiler. Basta, basta, por favor, basta. Si para, lo admitiré. Admitiré cualquier cosa hacia usted. Capítulo 13. Estaba cayendo. Mort se agarró al borde del diván justo a tiempo de ahorrarse un breve y tal vez doloroso viaje hasta el suelo de la sala. Se volvió hacia el respaldo del sofá y se quedó allí un momento, apretando los cojines, temblando y tratando de aferrar los flecos del sueño. Recordó algo cerca de un aula, naranjas sangrientas y una escuela de las experiencias duras, pero incluso esto se le escapaba y el resto ya había desaparecido. Fuera lo que fuese, había sido real, demasiado real. Por fin abrió los ojos, pero no había gran cosa que ver. Había dormido hasta mucho después del crepúsculo. Se sentía horriblemente rígido, sobre todo en la base de la nuca, y sospechaba que había dormido al menos 4 horas, quizás 5. Se abrió paso cuidadosamente hacia el interruptor de la luz de la sala, arreglándoselas para evitar, por una vez, la mesilla del café octagonal con tablero de cristal. Sustentaba la opinión de que la mesilla era semiconsciente y gustaba de cambiar ligeramente de posición al anochecer para poder castigar mejor sus canillas, y salió al recibidor para volver a llamar a Amy. De camino miró el reloj. Eran las 10:15. Había dormido más de 5 horas. No era la primera vez que le pasaba y sabía que ni siquiera pagaría por ello con el insomnio nocturno. A juzgar por experiencias pasadas, se quedaría dormido en cuanto apoyara la cabeza en la almohada. Levantó el auricular del teléfono y quedó momentáneamente desconcertado por el silencio mortal. Hasta recordó que había desconectado el maldito aparato. Deslizó el cable entre los dedos hasta que encontró el enchufe. Se volvió para conectarlo e hizo una pausa. Desde allí podía mirar a través de la pequeña ventana que había a la izquierda de la puerta, que le proporcionaba un ángulo de visión del porche, donde el misterioso y desagradable señor Shooter dejara ayer su manuscrito bajo una piedra. Veía también el contenedor de basura y luego qué había encima. En realidad, 2 cosas, una clara y otra oscura. La oscura parecía repulsiva. Durante un instante, Mort pensó que había una enorme araña agazapada y sintió miedo. Dejó caer el cable del teléfono y encendió a toda prisa la luz del porche. Transcurrió un lapso. No sabía de qué magnitud ni le importaba, durante el cual fue incapaz de moverse. Lo blanco era una hoja de papel,
una hoja normal y corriente de papel de mecanografía, aunque el contenedor de la basura estaba a unos buenos 15 pasos del lugar donde él se encontraba. Las pocas palabras que figuraban en él estaban escritas con letras grandes, y Mort podía leerlas con facilidad. Pensó que Shooter debía de haber usado un lápiz de mina extremadamente blanca o un trozo de carbonilla. El mensaje decía: recuerde, tiene 3 días, no estoy bromeando. Lo oscuro era Bomb. Al parecer, Shooter le había roto el cuello antes de clavarlo a la tapa del cubo con un destornillador de la caja de herramientas de Mort. Capítulo 14. No tuvo conciencia del momento en que superó la parálisis. Se encontraba inmóvil en el recibidor, junto a la mesilla del teléfono, mirando al bueno de Bump, que parecía haber criado un destornillador justo en medio del pecho, en el lugar donde tenía una mancha blanca que Amy le gustaba llamar el babero de Bump, y un instante después estaba de pie en el porche, sintiendo como el frío aire nocturno penetraba a través de la fina tela de su camisa y tratando de mirar en 6 direcciones distintas al mismo tiempo. Hizo un esfuerzo por calmarse. Por supuesto, Shooter se había ido. Por eso había dejado la nota. No parecía ser el tipo de chalado que disfrutaría contemplando el lógico horror de Mort al descubrir a Bomb. Era un lunático, de acuerdo, pero no de esa clase. Simplemente había usado el gato contra Mort, de la misma manera en que un granjero a final de la cuarentena podía usar una palanca para mover una piedra rebelde. No había en ello nada personal, simplemente era un trabajo que tenía que hacer. Después pensó en la expresión de los ojos de Shooter aquella tarde y se estremeció violentamente. Sí que era algo personal en todos los sentidos posibles. Cree que lo hice, susurró Mort a la fría noche del oeste de Maine. Las palabras salían de su boca a ráfagas ásperas, cortadas por el castañeo de los dientes. Ese loco hijo de puta está convencido de que lo hice. Mort se acercó al contenedor de basura. El estómago le dio un vuelco como si fuera un perro haciendo cabriolas, y su frente se cubrió de sudor frío. No estaba seguro de poder hacer lo que debía. La cabeza de Bump estaba vuelta hacia la izquierda, lo que le daba un grotesco aire inquisitivo. Los diminutos dientes, limpios y afilados como agujas, asomaban por su boca entreabierta. La parte del destornillador que había atravesado su babero estaba ligeramente manchada de sangre. Bump era un gato amistoso. Si Shooter se hubiera aproximado a él, no habría escapado. Mientras se secaba el sudor, Mort pensó que debió de ser precisamente eso lo que Shooter hizo. Después había levantado el gato, le había roto el cuello con los dedos como si fuera un bastón de caramelo y lo había clavado a la tapa del contenedor. Todo eso había sucedido mientras Mort dormía, sino el sueño de los justos, al menos el de los desprevenidos. Mort arrugó el papel, se lo guardó en el bolsillo trasero del pantalón y apoyó la mano en el pecho de Bump. El cuerpo del animal, que aún no estaba completamente rígido ni frío, se movió bajo su mano. El estómago se le revolvió, pero Mort obligó a su otra mano a cerrarse en torno al mango de plástico amarillo del destornillador y a sacarlo. Tiró el destornillador al suelo y cogió al pobre Bump con la mano derecha, como si fuera una bolsa de trapos. Ahora su estómago practicaba la caída libre. Rodaba, rodaba, rodaba. Levantó la pesada tapa del contenedor y la sujetó con el gancho que le impedía caer sobre los brazos a la cabeza de quien estuviera metiendo la basura dentro. En el interior había 3 latas. Mort levantó la tapa de la del centro y depositó suavemente en ella el cuerpo de Bump, que rodeó la parte superior de una bolsa de basura color verde oliva como si fuera una estola de piel. De pronto se sintió furioso con Shooter. Si el hombre hubiera aparecido en el sendero en ese momento, Mort se habría abalanzado sobre él sin pensarlo 2 veces. Lo habría derribado y habría intentado estrangularlo. Tranquilo, es contagioso, pensó. Tal vez lo fuera y tal vez no le importara.
No se trataba solo de que Shooter hubiera matado a su único compañero en aquella solitaria casa, era que lo había hecho mientras Mort dormía, y de una manera tal que el pobre y viejo Bump se había convertido en un objeto repugnante, en algo sobre lo cual era difícil no vomitar. Más que nada, era el hecho de que se había visto obligado a depositar a su querido gato en una lata de basura, como cualquier residuo inservible. Mañana lo enterraré en aquel cuadrado blando a la izquierda de la casa, mirando hacia el lago. Sí, pero esa noche Bump yacería en una situación indigna encima de una bolsa de basura dentro del contenedor, porque un hombre, un loco hijo de puta, podría estar rondando por allí. Y ese hombre estaba resentido a causa de un relato en el que Mort Rainey ni siquiera había pensado en los últimos 5 años aproximadamente. El hombre en cuestión estaba loco. En consecuencia, a Mort le daba miedo enterrar a Bump esa noche porque, con nota o sin ella, Shooter podría estar vigilándolo. Quiero matarlo, y si ese loco bastardo me empuja un poco más, tal vez lo intente. Entró, cerró la puerta de golpe y pasó el cerrojo. Después recorrió lentamente la casa, cerrando las puertas y ventanas. Una vez hecho esto, regresó a la ventana que había junto a la puerta del porche y se quedó mirando pensativo la oscuridad exterior. Veía el destornillador tirado en el suelo y el oscuro anillo que había quedado en la hoja al hundir la Shooter en la tapa del contenedor. De pronto, recordó que su objetivo era ponerse en contacto con Amy otra vez. Conectó el teléfono. Sus dedos marcaron con rapidez, oprimiendo los viejos números familiares que resumían la idea de hogar, mientras se preguntaba si le contaría a Amy lo de Bump. Después de los chasquidos preliminares, se produjo una pausa inusualmente larga. Estaba a punto de colgar cuando un chasquido final, tan fuerte que casi parecía un golpe, dio paso a una voz de robot que le decía que el número que había marcado se encontraba fuera de servicio. Maravilloso, murmuró. ¿Qué demonios hiciste, Amy? ¿Lo usaste hasta que se rompió? Apretó el botón de desconexión pensando que no tendría más remedio que llamar a Isabel Fortín. Mientras buscaba el número en su memoria, el teléfono sonó. Hasta entonces no había advertido hasta qué punto estaba nervioso. Emitió un débil grito quebrado y saltó hacia atrás, dejando caer el auricular al suelo y tropezando inmediatamente después con el maldito banco que Amy había comprado y colocado justo a la mesa del teléfono. Ese banco que nadie, salvo Amy, había usado jamás. Manoteó, se agarró la librería y consiguió mantener el equilibrio. Después levantó el auricular. «Hola, ¿es usted Shooter?», dijo, porque en aquel momento, cuando parecía que todo el mundo estaba volviéndose al revés, no podía imaginar que pudiera ser otra persona. Mort era Amy y hablaba casi a gritos. Conocía muy bien el tono de los últimos 2 años de su matrimonio. Era frustración o furia, probablemente lo segundo. «Mort, ¿eres tú? Por Dios, ¿eres tú, Mort? ¡Mort!». «Sí, soy yo», respondió, sintiéndose de pronto agotado. «¿Dónde demonios te habías metido? Llevo 3 horas intentando hablar contigo». «Durmiendo», dijo. «Desconectaste el teléfono», afirmó ella con el tono fatigado pero acusador de alguien que ha recorrido ese camino antes. «Bueno, compañero, elegiste un excelente momento para hacerlo. Te llamé alrededor de las 5. Estaba en casa de Ted». «Bueno, allí estaba alguien», dijo él. «Tal vez». «¿Qué quieres decir con que había alguien?», preguntó Amy con la velocidad de un relámpago. «¿Quién?». «¿Cómo diablos quieres que lo sepa, Amy? Tú eres quien está en Derry. ¿Recuerdas? Tú, Derry, yo, Tashmore. Lo único que sé es que cuando llamé la línea comunicaba. Si estabas en casa de Ted, supongo que Isabel». «Sigo en casa de Ted», le interrumpió Amy. Ahora su voz sonaba curiosamente plana. «Supongo que estaré en casa durante bastante tiempo, me guste o no». «Mort, alguien incendió nuestra casa. Alguien la incendió hasta los cimientos». De pronto Amy se echó a llorar. Capítulo 15.
Él estaba tan obsesionado con John Shooter que su suposición inmediata mientras estaba aturdido en el recibidor de la única casa de Rainey restante, con el teléfono pegado a la oreja, fue que Shooter era el incendiario. ¿Motivo? Claro, evidente. Quemó la casa, una casa victoriana restaurado que valía $800,030 para liberarse de una revista del Hillary Queen's Mystery Magazine, para ser exactos, y en concreto el número de junio de 1980. Pero, ¿podría haber sido Shooter? Seguramente no. Entre Derry y Tashmore había más de 150 kilómetros y el cuerpo de Bump aún se mantenía cálido y flexible. La sangre que impregnaba el destornillador estaba pegajosa pero no seca. Si se apresuraba, déjalo, ¿quieres? Si continúas así, no tardarás en culpar a Shooter de tu divorcio y en pensar que te has pasado durmiendo 16 horas de cada 24 porque Shooter te ha estado poniendo fenobarbital en la comida. Y después podrías empezar a escribir cartas a los periódicos afirmando que el rey de la cocaína en América es un caballero de culo del cuervo en el estado de Mississippi llamado John Shooter. Y el tiempo en cuestión mató a Jimmy Hoffa y también fue el famoso segundo tirador que disparó a Kennedy después del promontorio en noviembre de 1963. El tipo está loco, vale, pero ¿de verdad piensas que recorrió 150 kilómetros en dirección norte e incendió tu maldita casa para hacer desaparecer una revista? Sobre todo teniendo en cuenta que debe de haber ejemplares de esa misma revista repartidos por todo el territorio de Estados Unidos. Sé serio. Y sin embargo, si se apresuraba, no, era ridículo. Pero Mort advirtió que no podía mostrarle al hombre su maldita prueba a menos que... Su estudio estaba en la parte trasera de la casa. Habían arreglado lo que una vez fuera la parte superior del recinto donde se guardaban los carruajes. Amy dijo, «Es tan horrible», sollozó ella. Estaba en casa de Ted e Isabel llamó. Dijo que había por lo menos 15 coches de bomberos, las mangueras escupiendo agua, la muchedumbre mirando. Curiosos, mirones, ya sabes, cómo odio que la gente se quede mirando la casa aunque no esté ardiendo. Tuvo que morder con fuerza la parte interior de sus mejillas para ahogar un loco aullido de risa. Reír ahora sería lo peor, lo más cruel que podría hacer porque lo sabía. Después de años de lucha, su éxito en el oficio que había elegido había supuesto algo grande y satisfactorio para él. A veces se sentía como un hombre que se ha abierto paso por una selva peligrosa donde la mayor parte de los aventureros muere, y al hacerlo hubiera ganado un premio fabuloso. Amy se había alegrado por él, al menos al principio, pero para ella la cosa tenía un lado amargo, la pérdida de su identidad, no solo en el plano de la vida privada, sino también en el de la autonomía. Sí, dijo Mort con la misma suavidad que fue capaz, sin dejar de morderse las mejillas para evitar reírse. Si reía, sería a causa de la desafortunada manera en que Amy se había expresado, pero ella no lo vería así. Durante los años pasados juntos, había malinterpretado su risa muy a menudo. Sí, lo sé, cariño, cuéntame lo que sucedió. Alguien incendió nuestra casa, exclamó Amy entre lágrimas. Eso es lo que sucedió. ¿Es una pérdida total? Sí, lo dijo el jefe de bomberos. La oía tragar saliva tratando de controlarse. De pronto volvió a echarse a llorar. Se quemó por completo. ¿Incluso mi estudio? Allí es donde empezó, contestó Amy. Al menos es lo que supone el jefe de bomberos, y encaja con lo que vio Patty. ¿Patty Champion? Los Champion eran los dueños de la casa contigua a la de los Rainey, y por el lado derecho ambas propiedades estaban separadas por un cinturón de tejos que había ido enmarañándose sin control con el paso de los años. Sí, espera un segundo, Mort. Mort oyó un potente soplido cuando ella se sonó. Al reaparecer en la línea, Amy parecía más calmada. Patty le explicó a los bomberos que había sacado a pasear al perro. Esto fue poco después de oscurecer. Pasó frente a nuestra casa y vio un coche aparcado bajo el pórtico. Después oyó un estallido dentro y vio fuego en la ventana grande de tu estudio.
¿Vio qué clase de coche era?, preguntó Mort. Tenía una sensación desagradable en la boca del estómago a medida que se enteraba de cosas. El asunto de John Shooter empezaba a adquirir una importancia y unas dimensiones insospechadas. No se trataba solo del maldito número de junio de 1980 del Hillary, sino de casi todos sus manuscritos, los publicados y los incompletos, de la mayor parte sus primeras ediciones, de las traducciones y los artículos periodísticos. Ah, pero eso era solo el comienzo. Había perdido sus libros, al menos 4000 volúmenes. Si el daño era tal como Amy decía, toda la ropa de ella se habría quemado, así como los muebles antiguos que había reunido, a veces con su ayuda, pero casi siempre sola. Ahora todo aquello había quedado reducido a cenizas y escoria. Sus joyas y los papeles personales de ambos, como pólizas de seguro y cosas por el estilo, probablemente estuvieron a salvo. Se suponía que la caja fuerte escondida en la parte trasera del armario de arriba era a prueba de incendio, pero las alfombras turcas serían ceniza. Las cerca de 1000 cintas de video se habrían convertido en un montón de plástico fundido. El equipo audiovisual, su ropa, sus fotografías, miles de fotografías. Dios santo, y lo primero en que había pensado era en aquella maldita revista. No, dijo Amy, contestando a la pregunta que Mort olvidó haber formulado al comprender lo enorme de la pérdida personal. No pudo decir qué clase de coche era. Por lo visto, pensó en un cóctel molotov o algo así, porque el fuego salió por la ventana inmediatamente después del ruido de cristales. Según contó, empezó a correr por el sendero de entrada, y entonces se abrió la puerta de la cocina y salió un hombre. Bruno empezó a ladrarle, pero Patty se asustó y lo hizo retroceder. Aunque él estuvo a punto de soltarse, entonces el hombre se metió en el coche, lo puso en marcha y encendió los faros. Patty dijo que la luz casi la cegó. Levantó el brazo para protegerse los ojos y el coche salió disparado de debajo del pórtico. Es lo que dijo. Ella se apretó contra la cerca delantera y tiró de Bruno lo más fuerte que pudo, porque si no, el hombre lo hubiera atropellado. Después, el tipo salió por el sendero de entrada y bajó la calle a toda velocidad. ¿Y no vio en ningún momento qué clase de coche era? No, al principio estaba oscuro y después, cuando empezó a brillar el fuego a través de la ventana de tu estudio, los faros la cegaron. Regresó corriendo a su casa y llamó a los bomberos. Isabel dice que llegaron enseguida, pero ya sabes cómo es nuestra vieja casa, cómo era y lo rápido que arde la madera seca, sobre todo si se usa gasolina. Sí, lo sabía, vieja, seca, llena de madera. La casa era el sueño erótico de un pirómano. ¿Pero quién? Si no era Shooter, ¿quién? Esta noticia terrible, que venía a coronar los acontecimientos del día como un postre espantoso al final de una comida abominable, había anulado casi por completo su capacidad de razonamiento. Dijo que probablemente era gasolina. Me refiero al jefe de bomberos. Él llegó primero, pero después vino la policía y no paró de hacer preguntas. Mort, la mayor parte sobre ti, acerca de los enemigos que pudieras tener. Enemigos. Yo dije que no creía que tuvieras enemigos. Traté de contestar a todas sus preguntas. Estoy seguro de que lo hiciste lo mejor que pudiste, le dijo amablemente. Ella siguió como si no hubiera oído, hablando entrecortadamente, como una operadora telegráfica repitiendo noticias espantosas en voz alta a medida que eran escupidas por los cables. Ni siquiera sabía cómo decirles que estamos divorciados. No lo sabían, por supuesto. Al final fue Ted quien tuvo que decírselo. Mort, la Biblia de mi madre, estaba en el dormitorio, en la mesilla de noche. Dentro habían fotos de mi familia y era lo único suyo que tenía. Su voz se disolvió en sollozos. Iré mañana, dijo Mort. Si salgo a las 7, puedo llegar hacia las 9:30, tal vez a las 9, ahora que no hay tanto tráfico como en verano. ¿Dónde dormirás esta noche? ¿En casa de Ted? Sí, dijo ella sorbiendo. Sé que no te gusta, Mort, pero no sé qué hubiera hecho esta noche sin él. ¿Cómo hubiera podido manejar, ya sabes, todas sus preguntas? Entonces me alegro de que lo tuvieras, dijo él con firmeza.
La calma y la civilización de su voz le resultaron realmente sorprendentes. Cuídate, ¿tienes tus píldoras? Durante los últimos 6 años de matrimonio, ella había tomado tranquilizantes, pero solo cuando tenía que volar o cuando él debía asistir a algún acto público, uno de esos que exigían la presencia de la denominada esposa. Estaban en el botiquín, dijo ella con voz monótona. No importa, no estoy estresada, solo desesperada. Mort estuvo a punto de decirle que creía que ambas cosas eran la misma, pero decidió no hacerlo. Llegaré tan pronto como pueda, dijo. Si crees que yendo esta noche podría hacer algo, no, contestó ella. ¿Dónde nos encontraremos? En casa de Ted. De pronto, inesperadamente, él vio su mano sosteniendo una de esas llaves maestras que tienen las camareras de los hoteles. La vio girar en la cerradura de la puerta de una habitación del motel. Vio cómo se abría la puerta. Vio los rostros sorprendidos por encima de la sábana, el de Amy a la izquierda, el de Ted Milner a la derecha. La mirada desencajada de él era oblicua y confusa a causa del sueño, y a Mort le había recordado un poco a Alfalfa en aquellas tiras breves de Little Rascals. Además, ver el pelo de Ted desordenado por el sueño había hecho que el tipo le pareciera real por primera vez. Había visto su confusión y sus hombros desnudos, y de pronto, casi al azar pensó, una mujer capaz de robar tu amor cuando tu amor era todo lo que tenías. No, dijo, en casa de Ted no. ¿Qué te parece la pequeña cafetería de la calle Witchman? ¿Prefieres que fuese sola? No parecía enojada, pero sí dispuesta a enojarse. Qué bien la conozco, pensó Mort. Cada movimiento, cada ascenso y caída de su voz, cada expresión. Y qué bien debe de conocerme ella. No, respondió. Trae a Ted, no pasa nada. Sí pasaba, pero podía soportarlo. Al menos eso pensaba. Entonces, a las 9:30 dijo ella, y a Mort le pareció que se inclinaba un poco. ¿En Marchmans se llama así? ¿El restaurante de Marchman? Vale, a las 9:30 o un poco antes. Si llego primero, haré una marca de tira en la puerta. Y si yo llego primero, la borraré. Terminó ella el viejo chiste y ambos rieron un poco. Mort descubrió que hasta reír dolía. Claro que se conocían. ¿No se suponía que para eso servían todos aquellos años juntos? ¿Y acaso no era esa la razón por la que dolía tanto descubrir que aquellos años no solo podían terminar, sino que habían terminado realmente? Recordó que pronto la nota sujetaba bajo la temblorosa tapa del contenedor. Recuerde, tiene 3 días, no estoy bromeando. Pensó decir, Amy, yo también he tenido algunos problemas aquí, pero se dio cuenta de que no podía añadir más peso al que ella ya soportaba. Era su problema. Si hubiera sucedido más tarde, al menos habrías salvado tus cosas, estaba diciendo ella. No quiero ni pensar en todos los manuscritos que debes de haber perdido, Mort. Si hace 2 años, cuando Herbert lo sugirió, hubieras comprado aquellos muebles a prueba de incendio, tal vez. No creo que importe, dijo Mort. El manuscrito de la nueva novela lo tengo yo. Y era verdad. Las 14 rígidas y asquerosas páginas que lo constituían estaban allí. Al demonio con el resto. Te veré mañana, Amy, yo. Te amo. Apretó la boca. Estaban divorciados. ¿Podría amarla aún? Parecía casi perverso. Y, aunque la amara, ¿tenía derecho a decírselo? Lamento mucho todo esto, fueron sus palabras. Y yo, Mort, lo lamento muchísimo. Estaba empezando a llorar otra vez. Mort oía la voz de alguien, de una mujer, quizás Isabel Fortín consolándola. Duerme un poco, Amy, y tú también. Colgó. De pronto, la casa pareció mucho más silenciosa que cualquiera de las noches que había pasado solo en ella. Tan solo se oía el viento nocturno susurrando un torno a los aleros y a lo lejos un somorgujo cantando en el lago. Sacó la nota del bolsillo, la alisó y volvió a leerla. Era el tipo de cosa que se suponía que uno guardaba para la policía. En realidad, era el tipo de cosa que se suponía que ni siquiera debía tocar hasta que la policía hubiera tenido la posibilidad
de fotografiarla y echarle sus polvitos mágicos. Era, por favor, redoble de tambores y estallido de trompetas. Una prueba. Bueno, a la mierda, pensó Mort, estrujándola una vez más. Nada de policía. Probablemente Dave, el policía local, tenía dificultades para recordar lo que había comido durante el desayuno cuando llegaba la hora del almuerzo, y Mort no podía imaginarse llevando el asunto al sheriff del condado o a la policía estatal. Al fin y al cabo, no era como si hubiesen atentado contra su vida. Habían matado a su gato, pero un gato no es una persona. Y después de las devastadoras noticias de Amy, John Shooter parecía haber perdido toda importancia. Era uno de los locos frustrados. Estaba chalado y podía ser peligroso, pero Mort se sentía cada vez más inclinado a tratar de manejar el asunto solo, aunque Shooter fuera peligroso. Sobre todo, si era peligroso. La casa de Derry tenía prioridad sobre John Shooter y las ideas del lunático, incluso sobre de quién la había incendiado, fuera Shooter o algún otro maniático resentido, perturbado o ambas cosas. La casa, y suponía Amy, evidentemente estaba mal, y ofrecerle consuelo no podía ser malo para ninguno de los dos. Tal vez incluso ella desechó toda la especulación de lo que podía llegar a hacer Amy. Por ese camino no veía más que dolor. Era mejor creer que se trataba de un camino cortado. Fue al dormitorio, se quitó la ropa y se echó en la cama con las manos bajo la cabeza. El somorgujo volvió a cantar. Desesperado y distante, pensó otra vez que Shooter podría estar allí afuera, agazapado, con la cara como un círculo pálido bajo el extraño sombrero negro. Shooter estaba chalado, y aunque había utilizado las manos y un destornillador con Bump, eso no eliminaba la posibilidad de que tuviera un arma. Pero Mort no creía que Shooter estuviera allá afuera armado o desarmado. Llamadas, pensó. De camino a Derry, tengo que hacer por lo menos 2, una a Greg y otra a Creekmore. Si salgo a las 7 es demasiado temprano para hacerlas desde aquí, pero podría usar una de las cabinas que hay en el peaje de Augusta. Se colocó de lado, pensando que tardaría mucho en dormirse, y entonces el sueño rodó sobre él como una ola tersa y oscura, y si alguien se acercó a espiarlo mientras dormía, no se enteró. Capítulo 16. El despertador sonó a las 6:15. Se tomó media hora para enterrar a Bump en la parcela arenosa situada entre la casa y el lago, y a las 7 estaba en marcha, tal como había planeado. Había recorrido 15 kilómetros y entraba en Mechanic Falls, una ajetreada localidad formada por una fábrica textil que había cerrado en 1970. 5,000 almas y un semáforo que hacía guiños de color ámbar en la intersección de las carreteras 23 y 7. Cuando observó que su viejo Buick despedía humo, entró en la gasolinera de Bill, maldiciéndose por no haber mirado el indicador. Si hubiera atravesado Mechanic Falls sin observar cuánto había bajado el nivel, habría podido tener problemas y llegado realmente tarde a su cita con Amy. Mientras el empleado trataba de llenar el pozo sin fondo del Buick, se dirigió al teléfono público que había contra la pared. Sacó del bolsillo trasero izquierdo del pantalón su maltratada agenda y marcó el número de Greg. Pensó que, siendo temprano, tal vez incluso pudiera encontrarlo, y tuvo razón. Diga. Hola, Greg, soy Mort Rainey. Hola, Mort, parece que has tenido problemas en Derry, ¿eh? Sí, contestó Mort. ¿Lo han dicho en las noticias? En Canal 5. ¿Y cómo se veía? ¿Cómo se veía qué? Replicó Greg. Mort dio un respingo, pero si alguien tenía que decírselo, se alegraba de que fuese Greg. Era un ex hippie amable y de cabellos largos que se había integrado en una secta religiosa más bien oscura. Tenía esposa y 2 hijos, uno de 7 años y otro de 5, y por lo que Mort podía recordar, la familia estaba tan chalada como el propio Greg. Uno se acostumbraba tanto a la permanente sonrisilla del hombre que en las pocas ocasiones en que no se le veía, el tiempo parecía desnudo. Tan malo como todo eso, ¿eh? Sí, respondió sencillamente Greg. Debe de haberse consumido como un cohete. Lo siento de veras, tío.
Gracias, ahora voy para allá, Greg. Te llamo desde Mechanic Falls. ¿Puedes hacerme un favor mientras estoy ausente? Si te refieres a las vigas, creo que llegarán. No, no es eso. Se trata de otra cosa. Durante los últimos 2 o 3 días ha estado molestándome un tipo. Un chalado. Afirma que le robé un relato que escribió hace 6 años o 7. Cuando le dije que había escrito mi versión del mismo relato antes de cuando dice que lo hizo él, que podía demostrarlo, se puso violento. Yo esperaba que la cosa terminara ahí, pero no hubo suerte. Anoche, mientras yo dormía en el sofá, mató a mi gato. ¿A Bomb? Greg pareció sobresaltarse, una reacción que en su caso equivalía a la estupefacción de cualquier otro. ¿Mató a Bomb? Exacto. ¿Le has hablado de esto a Dave? No, y tampoco quiero hacerlo. Si puedo, preferiría arreglármela solo. Mort, el tipo no parece exactamente un pacifista. Matar a un gato no es lo mismo que matar a un hombre, dijo Mort, y creo que podría manejarlo mejor que Dave. Bueno, en eso tal vez tengas razón, asistió Greg. Desde que cumplió los 70, Dave se ha debilitado un poco. ¿Qué puedo hacer por ti, Mort? Por un lado, me gustaría saber dónde para el tipo. ¿Cómo se llama? No lo sé. El nombre que figura en el manuscrito que me mostró es John Shooter, pero después se puso tonto con eso. Me dijo que podía ser un seudónimo. Creo que lo es, al menos suena como un seudónimo. En todo caso, dudo que se haya registrado con ese nombre si está en un motel de la zona. ¿Cómo es? 1,80 m aproximadamente y alrededor de los 40 y pico. Tiene una de esas caras castigadas por el tiempo, arrugas producidas por el sol en torno a los ojos y surcos en las comisuras de la boca, como si tuviera la barbilla entre paréntesis. Mientras hablaba, el rostro de John Shooter aparecía en su conciencia cada vez con mayor claridad, como el rostro de un espíritu flotando en la bola de cristal de una adivina. Mort sintió que se le ponía la piel de gallina en el dorso de las manos y se estremeció un poco. Una voz semiconsciente le decía que estaba cometiendo un error o engañando deliberadamente a Greg. Shooter era peligroso. No había necesitado ver lo que el hombre le había hecho a Bomb para saberlo. Lo había visto el día anterior por la tarde en los ojos de Shooter. Entonces, ¿por qué jugaba a perseguirlo? Porque sí, respondió otra voz más profunda, con una especie de firmeza peligrosa. Porque sí, eso es todo. La voz semiconsciente volvió a oírse preocupada. ¿Tienes intención de hacerle daño? ¿Se trata de eso? ¿Tienes intención de hacerle daño? Pero la voz profunda se negó a contestar. Había enmudecido. Esa descripción corresponde a la de la mitad de los granjeros que hay por aquí, dijo Greg. Bueno, hay un par de cosas que pueden ayudar a identificarlo, replicó Mort. Por ejemplo, es sureño, tiene un acento que lo delata a 1 kilómetro de distancia, lleva un gran sombrero negro, creo que de fieltro, de copa redonda, como esos sombreros que usan los Amish, y conduce una furgoneta Ford azul de principios de los 60, matrículas de Mississippi. Vale, eso está mejor, preguntaré por ahí. Si está en la zona, alguien sabrá dónde. En esta época del año, las matrículas de fuera del estado llaman la atención. Lo sé, dijo Mort, y de pronto se le ocurrió algo más. Podrías empezar preguntándole a Tom. Ayer estaba hablando con ese Shooter en el camino del lago y unos 500 metros al norte de mi casa. Cuando Tom pasó con su scout, nos saludó al pasar y le respondimos. Tom debió de echarle una buena mirada. Vale, probablemente lo veré en el almacén de Bowie si voy alrededor de las 10 a tomar un café. Él también estuvo allí, dijo Mort. Lo sé porque mencionó el expositor de libros de bolsillo. Es uno de esos anticuados. ¿Y si lo encuentro qué? Nada, dijo Mort. No hagas nada. Te llamaré esta noche. Supongo que mañana por la noche ya estaré de vuelta. No sé qué demonios voy a hacer en Derry, salvo revolver entre cenizas. ¿Y qué pasa con Amy? Está con un tipo, respondió Mort, procurando no parecer demasiado rígido y probablemente sin conseguirlo.
Supongo que lo que vaya a hacer Amy tendrán que decidirlo entre ellos. Oh, lo siento. No pasa nada. Miró hacia la zona de los surtidores de gasolina y vio que el chico había terminado de llenar el depósito de su coche y ahora limpiaba el parabrisas, una visión que no había esperado volver a tener en su vida. Esto de enfrentarte al tipo tú solo, ¿estás seguro de que es lo que quieres hacer? Sí, creo que sí, dijo Mort. Vaciló percibiendo de pronto lo que probablemente le pasaba por la cabeza a Greg. Estaba pensando que si encontraba al tipo del sombrero negro y como resultado Mort resultaba herido, él, Greg, sería responsable. Oye Greg, si quieres puedes venir conmigo cuando vaya a hablar con el tipo. Tal vez lo haga, contestó Greg aliviado. Lo que él quiere son pruebas, dijo Mort. De modo que tendré que conseguirlas. Pero dijiste que las tenías. Sí, pero no me creyó. Supongo que tendré que pasárselas por la cara para que me deje tranquilo. Ah, exclamó Greg. El tipo está loco, ¿no? Por supuesto. Bueno, veré si puedo encontrarlo. Llámame esta noche. Lo haré y gracias, Greg. De nada, un cambio es tan bueno como un descanso. Eso dicen. Se despidió Greg y miró el reloj. Eran casi las 7:30. Demasiado temprano para llamar a Herb, a menos que quisiera sacarlo de la cama. Y no era tan urgente. Si paraba en el peaje de Augusta sería perfecto. Regresó al Buick mientras guardaba la agenda y sacaba el billetero. Le preguntó al chico cuánto le debía. Son 22.50. Con el descuento por pago en efectivo, dijo el chico. Y mirándolo tímidamente añadió, Señor Rainey, ¿podría firmarme un autógrafo? Tengo todos sus libros. Eso le recordó otra vez a Amy y cómo detestaba a los cazadores de autógrafos. El propio Mort no los entendía, pero no veía ningún mal en ellos. Para Amy, resumían un aspecto de sus vidas que cada vez les resultaba más odioso. Hacia el final de su relación, él se retraía cada vez que alguien hacía esa pregunta en presencia de Amy. A veces casi la oía pensar, si me amas, ¿por qué no los paras? Como si fuera posible. Su trabajo consistía en escribir libros que gente como este chico quisiera leer, o al menos eso le parecía. Cuando lo lograba, le pedían autógrafos. Garrapateó su nombre en la parte trasera de una factura de crédito. Al fin y al cabo, el muchacho le había lavado el parabrisas y pensó que si Amy lo había culpado por hacer algo que a ellos les gustaba, y opinaba que lo había hecho sin ser realmente consciente de ello. Suponía que era culpable de verdad. Así estaban las cosas. Después de todo, lo correcto era lo correcto y lo justo era lo justo. Subió al coche y prosiguió su camino en dirección a Derry. Capítulo 17. Pagó sus 75 centavos en el peaje y entró en la zona de aparcamiento situada junto a los teléfonos al otro extremo. El día era soleado, fresco y ventoso. El viento que venía del sudoeste desde Litchfield y corría sin encontrar obstáculos por la abierta explanada donde estaban las cajas. Era lo bastante fuerte como para que los ojos de Mort se llenasen de lágrimas. De todos modos, lo disfrutaba, casi podía sentir cómo desempolvaba las habitaciones del interior de su cabeza, que habían permanecido cerradas y a oscuras durante demasiado tiempo. Utilizó la tarjeta de crédito para llamar a Herb a su apartamento, no al despacho. En realidad, Herb no llegaría a James Creekmore, la agencia literaria de Mort Rainey, hasta por lo menos una hora después, pero Mort lo conocía desde hacía tiempo suficiente como para imaginar que probablemente a esas alturas el hombre ya habría pasado por la ducha y estaría bebiendo una taza de café, mientras esperaba a que desapareciera el vapor del espejo del baño para afeitarse. Por segunda vez consecutiva, tuvo suerte. Herb contestó con una voz de la que casi había desaparecido la confusión del sueño. ¿Tengo buena racha esta mañana o qué?, pensó Mort, sonriendo al frío viento de octubre. Al otro lado de los 4 carriles de la autopista, veía a unos hombres colocando vallas contra la nieve en prevención del invierno que ya asomaba por el horizonte del calendario. «Hola, Herb», dijo.
Te llamo desde una cabina en el peaje de Augusta. Mi divorcio ya es efectivo. Mi casa de Derry se incendió anoche. Un chalado mató a mi gato y está más frío que la hebilla del cinturón de un minero. ¿Sigo? No había comprendido lo absurdo que resultaba el catálogo de sus agravios hasta que se oyó recitarlos en voz alta, y estuvo a punto de echarse a reír. Jesús, ahí fuera hacía frío, pero era estimulante, era limpio. ¿Mort? Preguntó con cautela Herb, como si sospechara que estaba siendo víctima de una broma pesada. A tu servicio, contestó Mort. ¿Qué es eso de tu casa? Te lo explicaré, pero solo una vez. Toma nota si tienes en qué hacerlo, porque pienso estar de vuelta en mi coche antes de quedar congelado junto a este teléfono. Empezó con Shooter y su acusación. Terminó con la conversación que había mantenido la noche anterior con Amy. Herb, que había pasado bastante tiempo como invitado de Mort y Amy, y que según suponía Mort había quedado totalmente abrumado por su ruptura, expresó su sorpresa y su pena por lo que le había pasado a la casa de Derry. Preguntó si Mort tenía alguna idea de quién lo había hecho. Mort dijo que no. ¿Sospechas de ese tal Shooter?, preguntó Herb. Comprendo la significación de que el gato fuera asesinado solo un rato antes de que despertaras, pero supongo que técnicamente es posible y no lo descarto por completo, respondió Mort. Pero tengo mis dudas. Tal vez sea solo porque no puedo aceptar la idea de que un hombre queme una casa de 24 habitaciones para librarse de una revista. Pero creo que sobre todo es porque lo conocí. Está firmemente convencido de que le robé el relato, Jerez. Quiero decir que no tiene dudas sobre eso. Cuando le dije que podía mostrarle pruebas, su actitud fue la de vale, hijo de puta, demuéstramelo. Sin embargo, llamaste a la policía, ¿no? Sí, esta mañana hice una llamada, contestó Mort. A pesar de que la afirmación era algo tramposa, no era una mentira absoluta. Había hecho una llamada esta mañana a Greg, pero si le decía a Herb, a quien visualizaba sentado en la sala de su apartamento en Nueva York, con unos pantalones de tweed y una sofisticada camisa, que tenía la intención de resolver el asunto solo con ayuda de Greg, daba mucho de que Herb lo comprendiese. Herb era un hombre agradable y un buen amigo, pero era un estereotipo hombre civilizado, modelo finales del siglo XX, cortés y urbano. Era el tipo de hombre que cree en la asesoría, el tipo de hombre que cree en la meditación y la mediación, el tipo de hombre que cree en la conversación cuando está presidida por la razón y en la inmediata delegación del problema a las autoridades cuando no lo está. Para Herb, la idea de que hay cosas que a veces un hombre debe hacer personalmente tenía su lugar en las películas protagonizadas por Sylvester Stallone. Bueno, eso está bien, dijo Herb aliviado. Ya tienes bastantes problemas como para preocuparte además por un psicópata de Mississippi. ¿Qué harás si no lo encuentran? ¿Lo denunciarás por acoso? Preferiría convencerlo de que regresara a casa y se llevase consigo su escena de persecución, respondió Mort. Su sentimiento de alegre optimismo, tan inesperado como indudablemente real, persistía. Suponía que pronto se estrellaría, pero por el momento no podía dejar de sonreír, así que se limpió la gozanda nariz con la manga de la chaqueta y continuó sonriendo. Había olvidado lo agradable que era tener una sonrisa permanente en los labios. ¿Y cómo lo harás? Espero que con tu ayuda. Tienes archivadas mis ediciones, ¿no? Sí, pero bueno, necesito que cojas el número de junio de 1980 de la Hillary Queen's Mystery Magazine, en donde aparece publicado Tiempo de siembra. El mío lo he perdido a causa del incendio, pero... No lo tengo, interrumpió Herb con calma. No, pestañeó Mort. Eso era algo que no había esperado. ¿Y por qué no? Porque en 1980 faltaban 2 años para que me convirtiera en tu agente. Tengo por lo menos un ejemplar de todo lo que vendí para ti, pero ese es uno de los relatos que vendiste tú. Mierda, exclamó Mort. Mientras repasaba mentalmente la página de créditos de Todos tiran la moneda, junto a la mayoría de títulos aparecía la siguiente frase:
reeditado con el permiso del autor y sus agentes, James Creekmore, junto a Tiempo de Sombra y otros 2 o 3 más de la antología. Tan solo ponía reeditado con permiso del autor. Lo siento, Herb. Claro, lo envié yo mismo. Recuerdo haber escrito la carta de cesión antes de enviarlo. Pero es que parece que haya sido siempre mi agente. Rió un poco y agregó, no hay ofensa. Claro que no, Herb. ¿Quieres que llame a la Hillary? Deben de tener números atrasados. ¿Lo harías? Preguntó Mort agradecido. Sería estupendo. Será lo primero que haga por la mañana, solo que... ¿Qué? Prométeme que no estás pensando en enfrentarte solo con ese tipo una vez que tengas el ejemplar de la revista. Lo prometo, respondió rápidamente Mort. Hacía trampas de nuevo, pero ¿qué demonios? Le había pedido a Greg que lo acompañara y Greg había aceptado, así que no estaría solo. Y al fin y al cabo, Herb era un agente literario y no su papá. En realidad, no era de su incumbencia la forma en la que afrontaba él sus asuntos personales. Vale, dijo Herb, me ocuparé de eso. Llámame desde Derry. Mort, tal vez no sea tan malo como parece. Me gustaría creerlo. ¿Pero no lo crees? Me temo que no. Está bien. Herb suspiró y después añadió tímidamente. No pasa nada si te pido que le des un abrazo de mi parte a Amy. Nada, y se lo daré. De acuerdo, ahora resguárdate del viento y continúa tu camino. Mort, lo oigo silbar por el receptor. Debes de estar helándote. Voy para allá. Gracias otra vez, Herb. Colgó y miró pensativo el teléfono por un momento. Había olvidado que el Buick necesitaba gasolina, lo cual era un olvido menor. Pero también había olvidado que Herb no se había convertido en su agente hasta 1982 y eso no era tan menor. Suponía que era a causa de un exceso de presión, pero ahora se preguntaba qué otra cosa podía haber olvidado. La voz interior, no la de las regiones intermediarias, sino de la profunda, dijo de pronto. Por ejemplo, haber robado el relato. Tal vez lo olvidaste. Lanzó una carcajada mientras regresaba deprisa hacia el coche. Jamás había estado en Mississippi y ni siquiera ahora, atrapado como se encontraba en una seca de escritor, se le había ocurrido rebajarse en plagio. Se deslizó ante el volante y conectó el motor pensando que, desde luego, de vez en cuando la mente de una persona inventaba mierda muy rara. Capítulo 18. Mort no creía que la gente, ni siquiera los que trataban de ser totalmente honestos consigo mismos, supiera cuándo una cosa se había terminado. Pensaba que con frecuencia seguían creyendo o intentando creer, aunque las palabras no solo estuvieran escritas en la pared, sino escritas en letras lo bastante grandes como para ser leídas a 100 metros de distancia sin prismáticos. Si se trataba de algo que realmente te importaba y sentías que necesitabas, resultaba fácil engañarte a ti mismo, confundir tu vida con la televisión y convencerte de que eso que parecía estar mal terminaría por arreglarse. Tal vez, después de la siguiente tanda publicitaria, suponía que, sin esa gran capacidad para el autoengaño, la raza humana estaría mucho más loca de lo que ya lo estaba. Pero, a veces, la verdad se abría paso y, si habías intentado conscientemente eludir esa verdad, los resultados podían ser desastrosos. Era como estar en un lugar en el momento en el que una ola enorme pasaba, no por encima, sino a través de un dique que habían puesto en el camino, arrastrando consigo el dique y a ti. Mort experimentó una de esas manifestaciones cataclísmicas cuando los representantes de la policía y los bomberos se fueron, y él, Amy y Ted Milner se quedaron solos, caminando lentamente en torno a las humeantes ruinas de la verde casa victoriana que había estado en el 92 de la calle Kansas durante 136 años. Fue mientras realizaban aquella melancólica inspección cuando comprendió que su matrimonio con la antigua Amy había terminado. No era un periodo de tensión matrimonial, ni una separación de prueba. No iba a ser uno de esos casos en que se oían mencionar de vez en cuando.
en que ambos cónyuges se arrepentían y volvían a casarse, habían terminado. Sus vidas juntas eran historia. Hasta la casa en la que habían compartido tan buenos momentos no era más que una serie de vigas incandescentes, desmoronadas en el hueco del sótano como los dientes de un gigante. Su encuentro en Marchmans, la pequeña cafetería de la calle Witchman, había ido bastante bien. Amy lo había abrazado y él a ella, pero cuando intentó besarla en la boca, ella volvió con habilidad la cabeza, de modo que sus labios encontraron la mejilla. Beso, beso, como decían en las fiestas de oficina. Me alegro de verte, querido. Ted Milner, con su cabello seco perfectamente ordenado esta mañana, sin un solo rizo de alfalfa a la vista, los observaba desde una mesa del rincón. Tenía en la mano una pipa que Mort había visto entre sus dientes en diversas fiestas durante los últimos 3 años aproximadamente. Mort estaba convencido de que, en el caso de Ted, la pipa era un objeto artificioso, un pequeño artefacto utilizado con el único propósito de hacer que su dueño pareciera mayor. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenía? Mort no estaba seguro, pero si Amy tenía 36, pensó que Ted, con sus impecables tejanos lavados a la piedra y su camisa abierta en el cuello, tenía que ser por lo menos 4 años más joven, tal vez más. Se preguntó si Amy había pensado que dentro de 10 años podía tener problemas, incluso dentro de 5, y después llegó a la conclusión de que para sugerírselo hacía falta ser mejor de lo que él era. Preguntó si había alguna novedad. Amy dijo que no. Entonces empezó a hablar Ted con un ligero acento sureño mucho más suave que la pronunciación nasal de John Shooter. Le dijo a Mort que el jefe de bomberos y un teniente del departamento de policía de Derry se encontrarían con ellos en lo que Ted llamaba. Querían hacerle algunas preguntas. Mort dijo que le parecía estupendo. Ted preguntó si quería una taza de café. Tenían tiempo. Mort contestó que eso también sería estupendo. Ted le preguntó cómo estaba. Mort volvió a utilizar la palabra estupendo cada vez que salía de su boca. Había perdido algo más de sustancia. Amy contemplaba aquel intercambio con cierta aprensión y Mort lo comprendió. El día que los había descubierto acostados juntos, le había dicho a Ted que lo mataría. En realidad, tal vez hubiera dicho algo sobre matarlos a los dos. Su recuerdo de la escena era brumoso. Sospechaba que el de ellos también podía hacerlo. No sabía nada de los otros 2 vértices del triángulo, pero en su caso le parecía que la bruma no solo era comprensible, sino compasiva. Tomaron café. Amy le preguntó por John Shooter. Mort dijo que creía que la situación estaba bajo control. No habló de gatos, ni notas, ni revistas, y al cabo de un rato salieron de Marchmans. Se dirigieron al 92 de la calle Kansas, donde una vez había estado su hogar. El jefe de bomberos y el detective de la policía estaban allí como habían prometido, y también, como habían prometido, hicieron preguntas. La mayoría se referían a gente que pudiera tenerle la antipatía suficiente como para arrojar un cóctel Molotov en su estudio. Si Mort hubiera estado solo, no habría mencionado a Shooter, pero si no lo hacía, él lo haría a Amy. De modo que relató el encuentro inicial tal como había sucedido. ¿El tipo estaba enfadado?, preguntó el jefe de bomberos. ¿Lo bastante como para venir a Derry e incendiar su casa?, preguntó Bradley, el detective. Él estaba casi seguro de que Shooter no lo había hecho, pero no quería profundizar en sus breves encuentros con Shooter. En primer lugar, eso significaría decirles lo que le había hecho a Bump, y el asunto entristecería a Amy, la entristecería mucho y abriría una caja de gusanos que preferiría dejar cerrada. Mort pensó que había llegado el momento de disimular otra vez. Al comienzo pudo haber estado, respondió, pero cuando descubrí que ambos relatos eran realmente similares, miré la fecha original de publicación del mío y... ¿El de ese tipo no se había publicado?, le interrumpió Bradley. No, estoy seguro de que no. Entonces, cuando ayer volvió a aparecer, le pregunté cuándo había escrito su relato, esperando que mencionara una fecha posterior a la de la publicación del mío. ¿Comprende?
El detective Briley asintió. Estaba tratando de probar que le había ganado de mano. Exacto, Tiempo de siembra aparece en el libro de relatos que publiqué en 1983, pero se había publicado originalmente en 1980. Esperaba que el tipo se sintiera seguro con una fecha solo un año o dos anterior a 1983. Tuve suerte, dijo, que lo había escrito en 1982, así que, ya ve, lo tenía. Esperaba que las cosas terminaran allí, pero Wickersham, el jefe de bomberos, continuó. Usted y nosotros lo vemos, señor Rainey, pero ¿lo vio él? Mort suspiró por sus adentros. Supuso que se podía disimular hasta cierto punto, pero si las cosas se prolongaban el tiempo suficiente, se llegaba a un extremo en el cual había que decir la verdad o inventar una mentira directa, y ese punto había llegado. Pero, ¿el asunto le concernía a él o a ellos? A él, vale. Y tenía la intención de que las cosas siguieran siendo así. Sí, dijo, lo vio. ¿Qué hizo?, preguntó Ted. Mort lo miró con moderado fastidio. Ted apartó la vista, como si experimentara el deseo de jugar con su pipa. La pipa estaba en el coche. La camisa no tenía un bolsillo para llevarla. Se fue, dijo Mort. Su irritación con Ted, que no tenía derecho a alguno de interferir, le facilitó la mentira. Además, el hecho de estar mintiéndole a Ted se lo ponía más fácil. Murmuró algunas payasadas sobre la increíble coincidencia. Saltó a su coche como si le hubieran prendido fuego al pelo y le estuviera llegando al culo y se fue. ¿Observó la marca del coche y la matrícula, señor Rainey?, preguntó Bradley. Había sacado un bloc y el bolígrafo. Era un Ford, dijo Mort. Lo siento, pero no puedo ayudarlo con la matrícula. No era de Maine, pero aparte de eso... Se encogió de hombros y trató de parecer contrito. Por dentro, se sentía cada vez más incómodo por la forma en que se desarrollaban las cosas, mientras se las daba de listo, sorteando la posibilidad de la mentira directa. Le había parecido una manera de ahorrarle a Amy el dolor de saber que el loco le había roto el cuello a Bump y lo había atravesado con un destornillador. Pero ahora se había colocado en una posición comprometida. Había dado dos versiones distintas del mismo hecho a dos grupos distintos de personas. Si se reunían y comparaban, las cosas se pondrían feas para él. Explicar sus razones para mentir podía resultar incómodo. Suponía que aquellas comparaciones eran muy improbables en la medida en que Amy no hablara con Greg o con Herb. Pero, ¿qué sucedería si, cuando él y Greg cogieran a Shooter y le refregaran por los morros el número de junio de 1980 de Hillary? ¿Se producía una conmoción? No importa, se dijo. Cuando llegue el momento, quemaremos ese puente. Aquella idea le hizo recuperar, en cierto modo, el buen humor que había sentido mientras hablaba con Jefe en el peaje, y estuvo a punto de que se le escapara una risita. La contuvo. Si hacía eso, se preguntarían por qué reía, y supuso que tendrían razón al preguntárselo. Supongo que, a estas alturas, Shooter debe de estar regresando a Mississippi, al lugar de donde vino. Terminó casi sin interrupción. Parece verosímil, dijo el teniente Bradley, pero me inclino por investigar este asunto, señor Rainey. Tal vez haya convencido al tipo de que se equivocaba, pero eso no quiere decir que se haya ido apaciguado. Es posible que viniera aquí e incendiara su casa solo porque se sentía cegado. Perdone, señora Rainey. Amy le dedicó una sonrisilla forzada y desechó la disculpa con un gesto de la mano. ¿Lo crees posible? No, pensó Mort. No lo creo. Si hubiera decidido quemar la casa, creo que habría matado a Bump antes de salir para Derry. Pero si yo despertaba antes de su regreso, en ese caso, la sangre habría estado seca y Bump rígido cuando lo encontré. Y no sucedió así. Pero no puedo decirlo, ni aunque quisiera, entre otras cosas. Porque se preguntarían, ¿por qué he ocultado lo de Bump tanto tiempo? Probablemente pensarían que tengo algunos tornillos flojos. Supongo que sí, respondió, pero yo estuve con él. No me pareció del tipo de los que queman casas. ¿Quieres decir que no era un snob?, dijo Amy de pronto. Mort la miró sorprendido y sonrió. Exacto, contestó,
Un sureño, pero no un Snoop. ¿Y eso qué quiere decir?, preguntó Bradley con un aire cansado. Es un viejo chiste, teniente, dijo Amy. Los Snoop son personajes de algunas novelas de William Faulkner. Se iniciaron en el mundo de los negocios quemando graneros. Ah, exclamó Bradley desconcertado. Señor Rainey, no existe un tipo específico de incendiario, dijo Wickersham. Los hay de todas formas y tamaños, créame. Bueno, dígame algo más del coche si puede, insistió Bradley, apoyando el lápiz sobre el bloc. Quiero que la policía estatal tenga datos sobre este tipo. Súbitamente, Mort decidió mentir un poco más, en realidad, mucho más. Bueno, era un sedán, eso puedo asegurarlo. Ajá, un Ford sedán. ¿De qué año? Creo que de los 70, contestó Mort. Estaba seguro de que habían fabricado una furgoneta más o menos hacia la época en que un hombre llamado Oswald había designado a Lyndon Johnson presidente de Estados Unidos. Hizo una pausa y agregó, la matrícula era de color claro. Podría ser de Florida. No puedo jurarlo, pero podría ser. Ajá, ¿y el tipo? Altura media, pelo rubio, gafas de esas de montura redonda como de las que le gustaban a John Lennon. En realidad, es todo lo que ¿No dijiste que llevaba sombrero?, preguntó Amy de pronto. Mort sintió que sus dientes se entrechocaban. Sí, respondió con calma. Es verdad, lo había olvidado, gris oscuro o negro, pero parecía más bien una gorra, ya sabe, con visera. Vale, dijo Bradley cerrando el bloque de golpe. Es algo por donde empezar. ¿No puede haber sido un simple caso de vandalismo, la obra de un maníaco?, preguntó Mort. En las novelas todo se relaciona, pero la experiencia me dice que en la vida real a veces las cosas suceden simplemente. Es posible, asintió Wickersham, pero revisar las conexiones evidentes no le hace mal a nadie. Y dedicando un pequeño guiño solamente a Mort, agregó, a veces la vida imita al arte. ¿Necesitan algo más?, le preguntó Ted, pasando un brazo por los hombros de Amy. Wickersham y Bradley intercambiaron una mirada y Bradley movió la cabeza. Creo que no, al menos por el momento. Solo lo pregunto porque Amy y Mort tendrán que dedicar un rato al agente de seguros, dijo Ted, y tal vez también a un investigador de la central de la empresa. El acento sureño del hombre le resultaba cada vez más irritante a Mort. Sospechaba que Ted provenía de una parte del sur que estaba varios estados más al norte de la tierra de Faulkner, pero de todos modos se trataba de una coincidencia que hubiera preferido evitar. Los funcionarios entrechocaron las manos de Amy y Mort, expresaron sus condolencias, les dijeron que avisaran si les sucedía algo más y se marcharon. Luego, los tres dieron otra vuelta en torno a casa. Amy, lamento todo esto, dijo súbitamente Mort. Ella caminaba entre ambos y lo miró, al parecer sorprendida por algo que había percibido en su voz, tal vez simple sinceridad. Todo, lo lamento de veras. Yo también, dijo ella suavemente y tocó su mano. Bueno, con Teddy somos tres, dijo Ted con solemne cordialidad. Amy se volvió hacia él y en ese momento Mort hubiera podido estrangularlo alegremente hasta hacer que sus ojos saltaran y quedaran colgando de los nervios ópticos. Ahora recorrían el lado oeste de la casa en dirección a la calle. Ahí arriba había estado el rincón donde su estudio comunicaba con la casa y no lejos de allí se encontraba el jardín de Amy. Todas las flores habían muerto y Mort pensó que tal vez fuera mejor así. El fuego había sido lo bastante intenso como para chamuscar toda la hierba verde en un radio de 5 metros en torno a la casa. Si las flores hubieran estado abiertas, tal vez las habría chamuscado. Y eso hubiese sido triste. Hubiese sido... Súbitamente, Mort se detuvo. Estaba recordando los relatos. El relato podría llamarse Tiempo de siembra o Ventana secreta, Jardín secreto. Pero cuando se limaban las pequeñas diferencias era una sola y la misma cosa. Miró hacia arriba y ahora solo se veía el cielo azul. Pero antes del incendio de la noche anterior había una ventana exactamente en el punto que estaba mirando. Era la ventana de la pequeña habitación contigua al lavadero, del cuartito donde Amy tenía su despacho. Allí,
Ella hacía los cheques, escribía su diario, realizaba las llamadas telefónicas indispensables. Era un cuarto donde Mort sospechaba que Amy había empezado una novela hace varios años, y cuando la novela murió, fue el cuarto donde ella la enterró, decorosa y silenciosamente en un cajón del escritorio. El escritorio estaba junto a la ventana. A Amy le gustaba ir por allí, por las montañas. Ponía la lavadora en la habitación de al lado y hacía su trabajo mientras esperaba que la chicharra le indicara que había llegado el momento de vaciar la lavadora y poner la ropa en la secadora. El cuarto se encontraba alejado de la parte principal de la casa y a Amy, según decía, le gustaba su tranquilidad y la clara y saludable luz de la mañana que entraba por la ventana. A ella le gustaba mirar por la ventana de vez en cuando hacia sus flores, que crecían en el profundo rincón formado por la casa y el estudio, y Mort la oyó diciendo: «Es la mejor habitación de la casa, y al menos para mí, porque casi nadie va allí, salvo yo. Tiene la ventana secreta y da a un jardín secreto». «Mort», decía Amy. Durante un instante no le prestó atención, confundiendo su voz real con la voz que escuchaba en su cabeza, que era la del recuerdo. Pero, ¿era un recuerdo real o falso? Esa era la pregunta importante, ¿no? Parecía real, pero él había atravesado una época de gran estrés, incluso antes de lo de Shooter, Bump y el incendio. ¿No era al menos posible que estuviera padeciendo una alucinación, que estuviera tratando de que su pasado con Amy coincidiera en cierta forma con aquella maldita historia en la que un hombre se había vuelto loco y había matado a su esposa? Jesús, espero que no, porque si es así, estoy demasiado cerca del derrumbe nervioso como para sentirme tranquilo. «Mort, ¿te encuentras bien?», preguntó Amy, dándole un violento tirón de la manga y sacándolo del trance, al menos por el momento. «Sí», contestó, y después bruscamente agregó: «No, si quieres que te diga la verdad, me encuentro un poco mal». «Tal vez sea el desayuno», dijo Ted. Amy le lanzó una mirada que hizo que Mort se sintiera un poco mejor. No era muy amistosa. «No es el desayuno», dijo con cierta indignación, y mostró las ruinas ennegrecidas. «Es eso. Salgamos de aquí. La gente de la compañía de seguros vendrá a mediodía», advirtió Ted. «Bueno, falta más de una hora. Vamos a tu casa, Ted. Yo tampoco me encuentro bien. Me gustaría sentarme». «Vale», dijo Ted, en el tono ofendido de quien está pensando no es necesario gritar, y que también le hizo sentirse mejor. Y a pesar de que aquella mañana durante el desayuno hubiera jurado que la casa de Ted Milner era el último lugar de la tierra donde deseaba ir, los acompañó sin protestar. Capítulo 19. Durante el viaje por la ciudad hacia la parte donde Ted colgaba su sombrero, permanecieron en silencio. Mort no sabía en qué estarían pensando Amy y Ted, pero suponía que tal vez Amy pensara en la casa y Ted en si llegarían o no a tiempo para ver a los encargados de la compañía de seguros. En todo caso, sabía en qué estaba pensando él. Estaba tratando de descubrir si se estaba volviendo loco o no. ¿Esto es real o un juego de memory? Finalmente, llegó a la conclusión de que Amy había dicho aquello acerca de su despacho junto al lavadero. No era un falso recuerdo. Ahora bien, lo había dicho antes de 1982, cuando John Shooter afirmaba haber escrito un relato llamado «Ventana secreta, jardín secreto». No lo sabía. Por mucho que se esforzara, de su cerebro confuso y dolorido, todo lo que obtenía era un mensaje breve, respuesta incierta. Pero si ella lo había dicho, fuera cuando fuese, ¿no podía ser que el título de Shooter fuera una simple coincidencia? Tal vez, pero las coincidencias empezaban a acumularse, ¿no? Había llegado a la conclusión de que el incendio tenía que ser una coincidencia, pero el resultado del jardín de Amy con su cosecha de flores muertas, bueno, cada vez resultaba más difícil creer que todo eso no estuviera ligado de una manera extraña, tal vez incluso sobrenatural. ¿Y acaso el propio Shooter no había estado igualmente confundido a su manera? ¿Cómo lo consiguió?, había preguntado.
con la voz teñida de cólera y desconcierto. Eso es lo que de verdad quiero saber. ¿Cómo demonios un gilipollas carrapateador con dinero? ¿Cómo llegó usted a un pueblo de mierda de Mississippi y robó mi maldita historia? En aquel momento, Mort había pensado que, o bien se trataba de otra señal de la locura del tipo, o bien este era un actor excelente. Ahora en el coche de Ted se le ocurrió por primera vez que esa era exactamente la forma en que hubiera reaccionado él si las circunstancias se hubieran invertido. ¿Cómo había sucedido? En cierta forma, el único detalle en el que los relatos diferían de manera sustancial era en el título. Ambos eran correctos, pero Mort descubrió que ahora tenía una pregunta para hacer a Shooter, una pregunta muy semejante a la que Shooter le había hecho a él. ¿Y cómo se le ocurrió el título, señor Shooter? Eso es lo que de verdad quiero saber. ¿Cómo demonios supo que a 2000 kilómetros de su pueblo de mierda en Mississippi, la esposa de un escritor de quien, según usted, no oyó hablar hasta este año, tenía su propia ventana secreta que daba a su propio jardín secreto? Bueno, naturalmente había una sola manera de descubrirlo. Cuando Greg encontraba a Shooter, Mort tendría que preguntárselo. Capítulo 20. Mort rechazó la taza de café que le ofreció Ted y preguntó si tenía una Coca-Cola o una Pepsi. Ted tenía. Después de beberla, el estómago de Mort se asentó. Había supuesto que el solo hecho de estar allí donde Ted y Amy jugaban a mamás y papás, ahora que no tenían que molestarse en acudir a moteles pequeños y baratos de la ciudad, lo enfurecía e inquietaría. No fue así, era solo una casa donde todas las habitaciones parecían proclamar que su dueño era un joven soltero que estaba trepado en la escalera. Mort descubrió que podía aceptarlo con tranquilidad, aunque volvía a inspirarle cierta inquietud por Amy. Pensó en su pequeño despacho, por donde entraba una luz clara y saludable, y en el ronroneo adormecedor de la secadora a través de la pared, su pequeña oficina con su ventana secreta, la única ventana de la casa que daba al ángulo profundo y formado por la casa, y él anexó y reflexionó en lo mucho que parecía a ese lugar y en lo poco que parecía pertenecer a este. Sin embargo, aquella era una cuestión con la cual tendría que enfrentarse ella. Tras observar unos minutos esta otra casa, que no era un antro de iniquidad, sino simplemente una casa, Mort se dijo que podía vivir con aquello, que incluso podría estar contento. Ella preguntó si pasaría la noche en Derry. No, regresaré en cuanto terminemos con lo de la compañía de seguros. Si surge algo más, pueden ponerse en contacto conmigo o puedes hacerlo tú. Le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa y le rozó brevemente una mano. A Ted no le gustó. Miró por la ventana con el entrecejo fruncido y toqueteó su pipa.